Y vamos a continuar esta emisión con una entrevista que a mí particularmente me emociona, porque es una conversación sobre lo que está ocurriendo en el partido en el poder, nada más. Un partido que, como le decía al principio del programa, desde mi perspectiva, pues ha estado ausente, ha sido un ente invisible, incluso un lastre en algunos momentos para el gobierno de la Cuarta Transformación, que no se ve por ningún lado, no se ve su acción en las calles, no se ve su acción en la organización de las estructuras que llevaron al poder al presidente López Obrador, pero sobre todo no se ve en el acompañamiento de la ruta crítica de un gobierno que está transformando, que está intentando transformar todas las estructuras de la sociedad. Morena se ha quedado a la saga y muchas voces hablan ya de la necesidad de darle un vuelco a esa dinámica, a ese marasmo, a esa parsimonia en la que se metió el partido. Por eso estoy muy contento de poder platicar esta noche con el joven politólogo Gibran Ramírez. Usted lo conoce seguramente, es una de las figuras más preponderantes en estos momentos, porque vino a imprimirle una dinámica de frescura al muy viejo, muy anquilosado, muy lleno de telarañas, espectro de las voces intelectuales de la política, especialistas de la política en los medios mexicanos. Por eso estoy muy contento con esta conversación. Gibran, buenas noches. Buenas noches, Luis Guillermo. La verdad que el gusto es para mí. Muchas felicidades por este espacio que han construido. Creo que estamos en tiempos muy buenos para remover lo que era el estado de los medios y de la conversación pública en el viejo régimen, porque era todo un sistema, una estructura que silenciaba ciertos dolores, agravios y demandas de una buena parte de la población. Y ahora creo que estamos empezando a hablar de otras cosas y celebro que lo hagamos en estos espacios. Quiero comenzar esta conversación. Tú publicaste una carta a las y los militantes de Morena, una carta en la que a mí me parece una abierta posición de desafío a la vieja forma de entender la política y a la vieja forma de entender lo que tiene que hacer un partido de Estado, Gibran, cuando se requiere su participación y su fuerza respaldando las acciones de gobierno. Dices tú, naciste políticamente con el obradorismo y eso te da una perspectiva muy distinta de lo que tradicionalmente fue el movimiento de izquierda en México. ¿Qué es lo que desde tu perspectiva está pasando en estos momentos en Morena, Gibran? Sí, Morena dejó de ser movimiento. Nunca se institucionalizó, pero sí adquirió vicios de los partidos como la burocratización y la oligarquización. Se demoró mucho tiempo en superar una dirigencia partidista que se habría tenido que cambiar desde 2018, pero que por el triunfo y la dinámica propia del cambio de gobierno se aplazó y después se volvió a aplazar y se sigue aplazando hasta este momento. Mucho daño se hizo desde la dirigencia de Jade Kolpolemsky, se está discutiendo ahora mismo sobre eso, pero se equivocaron todos. Una de las cosas que se suele hacer para que el partido esté bien con su conciencia, es decir, es que Jade Cole se quedó y no dejaba hacer nada. Pero no fue solamente Jade Cole, todo mundo se metió en esa dinámica de facciones, a medirse los kilómetros en la lucha, en la repartición de regeneración, una dinámica que más que ver hacia afuera, se quedó viendo hacia adentro en los términos de la organización pequeña que empezamos a hacer, quizá desde que nos constituimos como asociación civil en 2011. Creo que el partido no ha estado a la altura del presidente, del gobierno, ni de los ideales de la Cuarta Transformación. Se ha hablado muy poco en realidad del partido y del país al interior del partido. De lo que más se habla es de los estatutos, de las sentencias judiciales, de los congresos, los consejos, sus números, y dan las asambleas, una serie
un vocabulario que recuerda mucho al PRD, la Exacto. verdad. Sí, sí, sí. Y pues sí, se ha interpretado, se ha tomado así como un desafío el documento que he publicado, pero la verdad es que es algo que he ido encontrando en los recorridos que hacemos por algunos estados el último año. Ahora los empezamos a hacer virtuales y quizá por eso la organización cambió y se hizo más notoria. Pero esto te lo dicen en todos los estados. Recogí esa serie de cosas, las puse en una carta y entonces pongo a disposición y a la discusión de las bases no solamente de Morena, sino de todo el bloque de la transformación, que es mucho más grande, Así estas es. propuestas, porque mientras la derecha va muy avanzada, tendiendo a la unidad, pensando mecanismos de financiamiento, los distritos que van a elegir para dar mejor la batalla, en Morena hay un desastre, un desorden ideológico, programático y administrativo que apenas se está queriendo ordenar, pero de una manera muy tímida. Creo que hasta que no haya una dirigencia legítima, no me parece legítima la que hay porque tenía un mandato que era renovar la dirigencia, del que se ha olvidado. Hicieron, para cumplir la sentencia del tribunal, una convocatoria para ir a una encuesta, pero ya en la crisis del COVID, una convocatoria hecha evidentemente para no cumplirse, porque Sí. implicaba pasar por asambleas para después ir a un congreso y después que en un consejo se determinara quién iría a una encuesta para dirigir al partido. Mencionas un punto que me parece que es muy importante, Gibran, porque marca la ruta del partido en el poder. Dices tú, las formas recuerdan mucho al PRD y me parece que en esa percepción, que no es únicamente tuya, la compartimos muchos, que observamos lo político, que observamos lo partidista, pues vemos efectivamente que hay una lucha procaz, una lucha, digo yo, vulgar, simplemente pensando en las posiciones políticas que se pueden obtener, el jugoso botín que representará la elección intermedia, donde seguramente la fuerza, la popularidad, el arrastre del presidente López Obrador seguramente volverá a generar que muchos candidatos ni siquiera tengan que hacer campaña para obtener su posición. Y me parece que esa vulgaridad, que era un signo distintivo del PRD, se reproduce en Morena. Vemos a Alfonso Ramírez Cuellar, pues más preocupado por contradecir al presidente que por acompañarlo. Vemos a los tradicionales figuras que querían disputar la dirigencia, pues más pendientes de pelear el hueso que en crear las estructuras que acompañen esta transformación. La militancia, ¿qué está diciendo? La militancia está enfadada, la militancia está decepcionada. ¿Cómo ves esa percepción en tus diálogos con la militancia de Morena, Gibran? Sí, primero creo que hay diversos tipos de militancia. Hay una parte de militantes profesionales que viven en la Ciudad de México o en las capitales de los estados y que fueron muy importantes para el partido, para repartir regeneración, construir comités que estaban en esa estructura orgánica. Pero es una parte que sigue siendo minoritaria. La mayoría de la militancia son personas que se dedican primordialmente a su trabajo, que acaba la hora del trabajo y entonces sí hacen su labor militante con sus familias, con sus vecinos, con quien puede, que son la mayoría de quienes forman parte del movimiento de la transformación. Bueno, por lo menos con quienes yo he hablado, están muy enojados, se sienten abandonados. Pongo ahí en la carta algunos de los reclamos principales que me dicen en los estados, que es, estuvimos mucho tiempo luchando para que se encumbraran nuestros adversarios. O sea, por ejemplo, gente del Partido Verde en nuestra coalición, que además va y se entrega a los gobernadores. Claro. Gente que llegó por Morena, que sí militaba en Morena y que terminó por traicionar parte del programa político y no hay partido que le diga nada, que lo señale. Es decir, lo que se nota es esta ausencia de partido y de dirigencia obradorista. Hay dirigencia, pero
repito, con la dinámica perredista de estructurar la voluntad colectiva de arriba para abajo, apoyándose en los intelectuales y haciendo así innovación o pretendida innovación, rebasando al presidente por la izquierda. O por la derecha. Por la derecha también, pero no hay una construcción colectiva de agenda que haga sentir incluida a la mayoría de estas personas. Como decías, Alfonso Ramírez Cuéllar parece estar en una campaña para legitimar su permanencia al frente del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, de por sí me han llegado ya algunos mensajes de integrantes del CEN descontentos con las cosas que digo, pero te voy a contar algo que pasó muy recientemente, que no es tan conocido. En el entendido de que se va a quedar Ramírez Cuéllar y de que no va a realizar la encuesta que le mandató el tribunal, llegó un día a la reunión de Comité Ejecutivo Nacional con su lista de encargados en los estados prioritarios del partido. Una lista suya. Y casualmente había varios dirigentes del Barzón, ¿verdad? Desde luego, el Comité Ejecutivo Nacional en funciones, que ya pasó su término también, no se la aceptó. Y lo que pasó fue que en el CEN decidieron los delegados que iban a vincular al partido con los estados. Y entonces hay estados en los que están encabronadísimos, como en Coahuila o en Guerrero, porque, bueno, en Jalisco lo ha habido también, porque se responde a una lógica así centralista, chilanga y burocrática. En buena parte, mucho del proceder se ha justificado con la emergencia de la COVID-19, pero creo que los medios virtuales dan espacio para hacer mucha más concertación, para estar atento a los problemas locales de una manera muy distinta a lo que se ha hecho. A mí, por ejemplo, no me gustó que cuando en Jalisco se estaba en plena protesta, el presidente interino de Morena tenía una llamada de Zoom con diputados locales para hablar sobre el asunto de la deuda y para promover sus posiciones personales. No me gustó tampoco que por alguna razón no se nombrara en una primera instancia, y hasta el día de hoy, digamos, con velocidad de Internet Explorer, se nombra a Alejandro Puerto y a Sofía Lameiro para defenderlos del acoso del gobernador. Después de una semana. Sí, porque hay esta dinámica que piensa en función de grupos y de quién y de dónde, para dónde. Creo que eso se tiene que superar. Y digo en mi carta que esta es la última llamada porque 2021 está aquí y habrá competidores por el capital político del obradorismo. Está el partido del Baester y de su yerno, va a estar el de Pedro Aces, está el PT, va a haber otro impulsado por dirigentes del CENTE que también adoptará un discurso obradorista, oportunista, y en tanto no se resuelva Morena como una autoridad ética, como el partido que fundó el presidente López Obrador y que sigue la línea del presidente López Obrador, mucha de esta voluntad colectiva se depositará en más personas oportunistas y en otras formaciones. Cambiaría el escenario totalmente. Creo que si no se realizan estas labores y otras, estamos dialogando con personas de todos los estados, el partido no va a lograr cuajar, no va a lograr institucionalizarse como jamás logró el PRD. El momento de mayor institucionalización del PRD fue la dirigencia de López Obrador. Y después de eso se pasó a un esquema clientelar, movido principalmente por el dinero, donde generar voluntad colectiva, debate, programa, unidad y liderazgo era lo que menos importaba. ¿Crees Gibran, que el conglomerado de fuerzas reaccionarias sea un peligro en estos momentos sobre todo para la mayoría en la Cámara de Diputados, que se renovará el próximo año? ¿Crees que este marasmo, crees que esta crisis, esta inmovilidad de Morena impacte directamente en el número de espacios que podría obtener el partido
en la elección intermedia? ¿Crees que este sea uno de los riesgos? Sí, desde luego, y en algunos estados más que otros, pero mientras ya hay una estrategia unificada o por lo menos coordinada en buena parte de la reacción, Morena y, digamos, sus problemas pueden generar malas candidaturas, algunas indefendibles, y poca coordinación del aparato general para campañas. Más aún, Como ya ocurrió, por ejemplo, en el caso de Lili Telles o en el caso, sí, ¿no? y si no hay el examen de qué pasó con Lili Telles, de qué pasó con el alcalde de la ciudad de Huauchinango en Puebla, de qué pasó con la diputada que votó a favor la deuda de Alfaro, de qué pasó con los diputados que le votaron a favor la reforma política en comisiones a Pavlovich y que venían de nuestra coalición, de qué pasó con el sector de Morena que en Quintana Roo se alió con el gobernador para impedir que se desahogara el periodo de sesiones y aprobar la reforma al cuarto constitucional, de qué pasó con los alcaldes que se sumaron en Jalisco a la estrategia del gobernador para contratar deuda y desconocieron todo el programa, de qué pasó con los diputados que se respetaron salarios de 300,000 pesos en varios estados de la República, contraviniendo el programa y a quienes nadie regañó. Mientras no se llame a cuenta y se dé cuenta de que hay una garantía ética en el partido para cuidar que eso no vuelva a suceder, se va a perder credibilidad y va a ganar terreno el discurso de que todos son iguales, que de por sí tiene mucho terreno, porque la intención de voto de Morena es alta solo si la comparamos con los otros partidos que están en crisis, pero podría ser mucho más alta si representara el espíritu del movimiento obradorista, repito, que existía antes de Morena, que seguirá existiendo después y que desde luego es más grande. ¿Crees que la decisión del presidente López Obrador de no meterse con las cuestiones partidistas haya impactado o haya tenido el efecto de esta crisis interna en Morena? ¿Crees que ese alejamiento provocó pues esta especie de todos contra todos, esta escena de cuchillos en la que se metieron muchas de las figuras del partido en el poder? Claro, claro que tiene que ver, porque muchos esperaban que no cumpliera su palabra y eso es, me parece que fue su principal error, que no cumpliera su palabra, que tuviera una candidata favorita, que arreglara de alguna manera las candidaturas a la dirigencia, que pusiera orden en un sentido, digamos, muy concreto. Y, y esperaban línea, línea, línea. Y la única línea que vino, que fue una sugerencia, la de encuesta, se empezó a desautorizar eh, pues en todo el país, en todo el partido, por la razón de que quienes marcaban en la encuesta no eran los referentes nacionales de la militancia profesional que ya te he referido anteriormente. Entonces, hubo un vacío porque todo el mundo estaba esperando definiciones. Cuando llegó la definición a la burocracia partidista y a la militancia profesional, no les pareció. Y entonces ahí empezó o se agudizó esta dinámica de todos contra todos, repito, viendo mucho para adentro y viendo poco hacia el movimiento y hacia el país. Yo también extraño que el presidente participe, a mí me gustaría verlo los domingos haciendo militancia, pero se entiende por la tradición del partido hegemónico priista que intente marcar su distancia para generar un clima democrático que nunca ha existido en el país. Vicente Fox hizo una campaña muy abierta a favor de su partido en las intermedias. Felipe Calderón más o menos, porque teníamos el asunto de la crisis, pero también hizo vida partidista y manejaba de alguna manera las decisiones más importantes del PAN. Del PRI, pues ya sabemos la historia. López Obrador quiere marcar el final de eso y quiere que el fraude electoral se castigue, venga de donde venga, y eso hizo saber a una serie de funcionarios que habían estado colaborando con algunas de las facciones en pugna. Los sentó a la mesa
Y para que no quedara duda de que él habla con verdad, sentó a todos los delegados, quienes se presumía que eran ya casi los próximos gobernadores, a pedirles no se metan. Y el que se metan, no solamente le vamos a pedir que renuncie, sino que vamos a dar vista a la fiscalía, porque ya hicimos del fraude electoral un delito grave. Claro. Entonces, en congruencia con ese discurso, pues no se mete en Morena. Y creo que tiene razón. Yo al principio estaba muy de acuerdo con que no podía dejar el movimiento a la deriva, pero sí es lo más democrático que se puede hacer. Y lo discutía yo un poco con los compañeros bolivianos y con el expresidente Rafael Correa. Si Lenín Moreno pudo realizar la traición que realizó en Ecuador con esa profundidad y con esa velocidad de destruir el país, fue porque la Revolución Ciudadana no tenía una organización partidista bien organizada, que funcionara, que reaccionara a tiempo, que ganara las elecciones, que impidiera en el Congreso los retrocesos. Y eso puede pasar en muchos sitios. En Bolivia, si se están reagrupando rápidamente, es porque el movimiento tenía raíces más profundas. Así es. Entonces, si podemos aprender algo de esas experiencias y de la experiencia brasileña, es que tenemos que hacerlo. Ahora, me decía Correa, ¿por qué nos piden a nosotros que hagamos todo? Es verdad, tiene mucha razón en que eso va siendo misión del movimiento más que del gobierno y que no podemos esperar, sentarnos a esperar a que se hagan las cosas bien cuando lo indique el presidente y nada más. Yo por eso he decidido emprender esta crítica tan frontal desde hace tiempo, porque creo que es lo más obradorista que se puede hacer, lo más demócrata, y que si no se hace ahora, difícilmente habrá manera de corregir en el partido. Dices algo muy, muy importante y me parece que es fundamental. Si la cuarta transformación va a trascender y va a consolidarse como un asunto más allá de la coyuntura sexenal, será porque una estructura social, política, logró armarse, logró montarse y sobre todo logró acompañar las transformaciones jurídicas, constitucionales, legales, económicas que se están impulsando. Pero me pregunto, y te lo pregunto también, si crees que con tal calidad de liderazgos actuales en Morena, esto pueda ser posible. Te lo pregunto por esto. Noto, y lo noto desde afuera, no milito en el movimiento, pero noto un desgaste ideológico, un desgaste de procedimientos, un desgaste de formas de hacer política en la amplia mayoría de las figuras que están en las cabezas de Morena. Veo que están atrapados en los 90 o en los 80 o peor aún en los 70. Y eso, cuando estamos hablando de un movimiento que está transformando aceleradamente al país, pues es un riesgo mayúsculo. ¿Tú ves algún rostro? ¿Tú ves alguna idea fresca? ¿Tú crees que pueda en esa entelequia vieja entrar aire nuevo, Gibran? Yo creo que sí, y que el principal error de muchos compañeros, sobre todo jóvenes, debo decirlo, ha sido formarse a la cola de referentes nacionales que sí vienen de esas viejas culturas políticas. Nosotros hemos construido esta iniciativa con algunos compañeros jóvenes y otros que no son jóvenes, pero a quienes hemos invitado a saltarse esa fila, porque esa fila, aunque parece que es de mérito, no es de mérito, es de capital social, es de relaciones, es de capital político, de historia familiar, es de muchas cosas que no son demócratas. Creo que tendríamos que hablar todos en igualdad de circunstancias. Incluso algunos de los compañeros que me critican por hablar así de frente y tomar la iniciativa, yo los invito
a que hagan una rebelión generacional, que eso está faltando. Wow. Porque muchos que estamos en estas circunstancias, yo no soy de los que cree que la oposición se inventó con López Obrador. Yo trabajé con Octavio Rodríguez Araujo muchos años y ahí me hice politólogo. Y lo principal que hacíamos era historia de las izquierdas mexicanas. Pero sí ganamos con López Obrador y fue por algo. Fue por algo, hubo algo en ese liderazgo y en ese movimiento que creo que entendemos muy bien los que nos socializamos políticamente ahí y vimos los errores y las correcciones del líder y finalmente tuvimos la gran fortuna de ver el triunfo del movimiento. Muchos están preparados para asumir labores de dirección. El propio Alejandro Puerto y Sofía y el equipo que ellos coordinan en Jalisco tiene más resonancia muchas veces que dirigentes partidistas de larga trayectoria allá. Y por eso mismo no les hacen caso, por eso mismo prefieren que se vean como un grupo aparte del partido, porque se están saltando esa fila y están aprovechando las capacidades que tienen para ejercer ese liderazgo. Pero hay mucha gente dentro y fuera del partido que está haciendo lo mismo, que nos acompañan en varios estados de la República. Entonces yo creo que sí hay un asunto de relevo generacional. Y no se trata de desplazar a los viejos y decir, oigan, nos toca, porque no es una cuestión de merecimiento por la edad, tampoco. Se trata de que hablemos en los mismos espacios, en igualdad de circunstancias y escuchándonos entre todos, no esperando la señal de los que ya son dirigentes y han sido dirigentes desde antes de tener la edad de los cuadros más jóvenes, sino tomar las decisiones en conjunto y que las dirigencias y los aparatos representen también la estructura demográfica de México. Mientras tenemos una edad promedio en el país de 29 años, las estructuras dirigentes de todos los ámbitos son mucho mayores. Empezando, quiero decir, por el gobierno federal, al que le bajan el promedio de edad sensiblemente compañeros como Luis Alcalde y como Román. Pero pasa en todos los ámbitos de la vida pública. En los medios de comunicación, los que mandan son las élites de la transición, que mandan desde que eran mucho más chavos. En los otros partidos también. En el PRI hubo un relevo generacional, curiosamente, mayor que en otros partidos. Le salió muy mal, porque fue la generación de los peores gobernadrones, ¿no? De Peña, de Borges, de Duarte. Los Duartes, claro. Salió muy poderoso. Gibran, para cerrar esta conversación, ¿tú crees que este llamado, diría yo, a revolucionar el movimiento político que llevó al poder a López Obrador pueda hacerse a tiempo para concretar, para consolidar y para acompañar a la cuarta transformación? ¿Tú crees que haya posibilidad en términos políticos y sociales de que esta sacudida pues logre hacerse antes de que la cuarta transformación pues se convierta en historia? Sí, yo creo que estamos en el último tramo para poder lograrlo. Si no se hace antes de septiembre, si no se empiezan a tomar en serio todos los dirigentes, a pensar en el país y en el horizonte de mediano y de largo plazo, y no en lo mucho más mundano de las candidaturas, los comités ejecutivos, los acomodos de grupos. Si se ponen serios, si todos los que militamos nos ponemos serios, se puede arreglar el partido antes de septiembre. Si no, después ya nada más va a ser la gestión de la guerra, de la pugna por todos esos intereses, que ya ha arrancado, pero que su banderazo oficial de salida es en septiembre. Y es además el límite legal para que se hagan cambios. Los cambios. En los partidos. Entonces, si no se logra, creo que nos alejaremos del escenario de tener un partido fuerte de la transformación y tenderemos a reproducir la fragmentación entre varios partidos, movimientos, algunas candidaturas sin partido. Sería
lo más natural que eso comenzara a suceder. Y creo que iría en contra o sería por lo menos desaprovechar una oportunidad histórica. Hoy el presidente decía que debería haber solo dos partidos. Y es verdad que el espacio político mexicano está estructurado de manera polar, más en los últimos tiempos, cuando ha bajado la aprobación del presidente y subido la desaprobación. No de una manera alarmante, pero antes bajaba la aprobación y digamos que eso se mantenía al neutro. Cada vez vamos hacia un escenario polar que hay que gestionar de manera civilizada. Claro. A mí la idea de un bipartidismo me parecería muy buena. Hay que hacer una reforma política para transitar hacia allá, pero lo primero que hay que tener es un bloque unificado que defienda esa voluntad de transformación. Si no, es un poco más complicado, no digo que no se pueda. Finalmente, creo que no hay que echar en saco roto la advertencia de López Obrador del último congreso en el que estuvo como presidente y que repitió en ocasión de una conferencia de prensa y creo que después de la reunión con los delegados de bienestar. Y el partido se echa a perder si no respetan un liderazgo moral de ciertas ideas. López Obrador renuncia. Y creo que hemos visto que en muchas cosas, en todas las que puede, el presidente cumple su palabra. Por eso hago ese llamado a la militancia de la transformación, porque es muy importante, no es cualquier cosa la elección de 2021 y luego el revocatorio en el 22, como para estar pensando en esos detalles, en esas aspiraciones, pues digamos, poco generosas y perder de vista la misión histórica que tiene el movimiento. Pues ahí está, Gibran, el llamado. Seguramente vas a concitar muchos rencores y muchos vituperios a partir de esta posición, pero seguramente también estás preparado para lo que venga en ese sentido, ¿no? Hemos consolidado un equipo importante. La verdad que la gente con la que íbamos dialogando en los estados, fueron los que nos dijeron que nos fuéramos organizando, que esas cosas que no se hacían o que no se hacían suficientemente desde el partido, como la comunicación, la unificación de argumentos para la defensa del proyecto, como la labor de algunas labores de formación, porque otras se han atendido. Si no se hacía en el partido, pues más que pedir permiso, que tocar, oigan, déjennos hacerlas en el partido, pues vamos a hacerlas. Entonces, estoy muy contento de que tenemos un equipo que se está dedicando a eso, que dedica sus tiempos libres a eso, y vamos avanzando. Creo que hay muchos esfuerzos organizativos en el país que militan con la Cuarta Transformación y que no van a esperar señales para colaborar en lo que se pueda, porque creo que, como dijo el presidente, son tiempos de definiciones y hay que asumirlos con trabajo también. Muchísimas gracias, Gibran, por esta conversación. Te agradezco infinitamente esta posibilidad también de platicar con el auditorio de Rompeviento. Muy buenas noches. Gracias a ti y muchas felicitaciones por tu programa y buenas noches. Buenas noches. Escuchó usted al politólogo Gibran Ramírez Reyes, una voz crítica dentro de Morena, que también está pues convocando a la militancia de ese partido, el partido en el poder, ni más ni menos, para hacer una revolución generacional, como él la menciona, pero también para redefinir el rumbo del partido que ha estado ausente, que ha estado invisible en este primer tramo de la Cuarta Transformación. Ya nos colgamos, nos vamos. Quiero invitarle a ver el cartón de Chema, que esta semana nos envía, déjeme decirle, una verdadera obra de arte. Chema es un artista gráfico que vive en Estados Unidos, en Chicago, y hoy nos envía un cartel, un cartón que es un llamado de un grito de rebelión, una posición social, política, cultural de todos esos mexicanos, de todos esos
de esas minorías étnicas que viven en Estados Unidos y que están sufriendo el acoso, el racismo, el sexismo, la colonización, la brutalidad policíaca. Y miren nada más lo que nos presenta hoy Chema, todos somos uno, con la imagen que usted, por supuesto, puede identificar muy claramente de el máximo símbolo religioso y cultural de la mexicanidad, transformado en una activista, evidentemente, negra, y abajo, a los pies, una figura del Ku Klux Klan, este movimiento racista que está despertando en Estados Unidos todos los demonios y todos los fantasmas en una sociedad que está en estos momentos en derrumbe. Un extraordinario cartón de Chema. Hoy quiero decirle que estoy verdaderamente agradecido con él por este extraordinario cartón.